Saludar a esta hora que ya están aquí en nuestro estudio a la alcaldesa de Providencia de Limatei. ¿Cómo está, alcaldesa? Gracias por venir. Hola, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar presencial. Lo mismo, alcalde Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, gracias también por estar con nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Bien, muchas gracias por la invitación. No, bueno, gracias. hartos temas, como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? Y queremos partir naturalmente por lo más grave que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en el barrio Meix. Parto por usted, alcaldesa, si bien no corresponde a su comuna, pero usted ha visto situaciones que se han ido incubando y esto ya tiene ribetes tremendamente preocupantes. Permanece en riesgo vital la periodista Francisca Sandoval. No sabemos si va a lograr, poder salir de esta terrible situación, ¿no es cierto? Herida en la cabeza por un disparo que le llegó en plena manifestación. ¿Qué le parece todos esos hechos? Mirna, nosotros empezamos a ver que el tema del comercio ambulante tenía mafias detrás hace como 5 años atrás. En Providencia lo vimos. Y empezamos, ¿no es cierto?, junto con Carabineros, con nuestra seguridad ciudadana, con nuestros fiscalizadores, a luchar contra ello. Fue muy, muy duro porque realmente nos destruyeron buses, les pegaban a nuestra gente, los mordían, o sea, de verdad, muchas veces además iban mujeres detrás de nuestros fiscalizadores pegándole, hostigándolos. Y otra iba filmando atrás. Entonces estaban esperando que perdiera la paciencia el fiscalizador, se diera vuelta, les dijera o algo, y para filmarlo y después mostrar, ¿no es cierto?, que nosotros éramos agresores. Nos acusaron de violación de derechos humanos. Me hicieron una presentación en contra mía, personalmente, por violación de derechos humanos. Pero la verdad es que cuando uno no enfrenta estas mafias a tiempo, y hace 5 años atrás era a tiempo, hoy día ya esto se ha escapado de las manos. Y lo que quiero señalar es que siempre dijimos nosotros que, claro, hay la persona que de verdad necesita, que es la que está con el pañito, ¿no es cierto?, en la calle vendiendo. Pero detrás de ellos hay mafias. Y son mafias que venden droga. Nosotros, por ejemplo, ahora intervinimos Luis Taller Ojeda, toda esa parte, la que lleva, ¿no es cierto?, a la subida al Costanera Center. Nos bajó en un 74% nos bajó ahí la delincuencia, por el solo hecho de haber despejado el comercio ilegal. Entonces, la verdad es que la situación de Meix hay que hacer una intervención muy masiva, muy rápido, muy bien organizado. ¿El problema? Porque eso ya está fuera de control. Está fuera de control. El problema es que lo dice el alcalde, ¿no? O sea, sacamos a la gente, por ejemplo, de la estación del metro, que tampoco le corresponde. Trabajan con Carabineros, tienen una excelente relación, lo ha dicho el alcalde acá en este mismo programa. Los sacan, dura 2 días y se vuelve a instalar todo esto. Entonces es como... 10 carabineros permanentes ahí que no existen. Claro, y ya no, como que él dice no puedo hacer nada. Pero espérenme, alcaldesa, alcalde Tamayo también, porque queremos revisar y queremos compartir con ustedes las declaraciones que emitió ayer el presidente Gabriel Boric a propósito del mismo tema, que dice lo siguiente: esto fue un conflicto entre personas necesitadas. Mire, escúchenlo y lo conversamos. Este fue un desgarrador, pero un acto de violencia entre gente con necesidades. No, está totalmente equivocado. Con todo cariño, con todo respeto, estas personas pueden cobrar 200.000 pesos, 250.000 pesos al día por controlar los terrenos. Y nosotros nos veíamos, porque antes de nosotros intervenir en Providencia contra el comercio ilegal hace 5 años atrás, los observamos mucho, con gente que andaba mirando ahí, etcétera. Y la verdad es que esas personas no tienen necesidad, son mafias. Muchas veces están conectados con aquellas mafias que roban camiones enteros. Los roban ahí en Casablanca el camión completo. A veces se roban containers completos en los puertos, ¿no es cierto?, en San Antonio, en Valparaíso. Y eso es lo que se vende después acá. Aquí pero ustedes atacaron al distribuidor. Eso fue lo principal. Por eso fue, de ahí vino el éxito. Siempre, Franco, siempre hay que irse a los peces gordos. Porque el señor que está ahí al final con el pañito, efectivamente es una persona que necesita. Claro, él sí necesita. Y de ellos se aprovechan, porque en realidad los están contratando. Pero lo están contratando sin contrato de trabajo, sin baño, sin pago. Si pierden el material, se los cobran. Claro. Se los cobran. Toda la razón. Entonces, yo siempre he señalado que donde uno tiene que irse, y por eso que nosotros los miramos. Por ejemplo, estuvimos mucho tiempo, a las 4 de la mañana íbamos a mirar.
Entonces ya después entendíamos que a las 6 de la mañana se instalaba un camión 3/4 celeste, Claro, sí me que acuerdo. abría las puertas y empezaba a sacar los carritos le iban poniendo sacos, tenían sacos de naranja, le ponían la maquinita para sacar jugo y después se lo pasaban a la persona que de verdad es la que necesita, que es la que está en la calle. Pero lo que uno tiene, nosotros al principio lo que atacamos fue justamente todos esos camiones, los que venían con... Pero aquí nadie ¿En está mirando... conjunto con Carabineros? ¿Cómo? ¿En conjunto con Carabineros, no? No, con Carabineros. Carabineros Es solamente que se lo pregunto ellos- porque en el caso Makes, también quizás para incluir al alcalde también, uno no entiende por qué eso no ocurre. Cuando decimos está desbordado, ¿por qué no se puede hacer lo mismo? Yo entiendo que una escala gigantescamente distinta, porque ya es amplísimo el territorio, la cantidad de toldos, distribuidores, pero es que eso es justamente lo que hay que hacer. Nosotros lo que hicimos, Franco, fue primero mirar mucho. Sabíamos quién eran los líderes, sabíamos dónde llegaban los camiones, a qué hora y en qué esquina se ponían. Y lo primero es que Carabineros, porque nuestros fiscalizadores no pueden requisar. Por eso. Solamente Carabineros. Oiga, pero nos llevamos un día como, no sé, 7 camiones. O sea, la comisaría parecía feria libre. Yo no, me lo estoy alcaldesa? hablando todo y pobre Exactamente, acá. le quiero preguntar, Mi amigo. alcalde Tamayo, espéreme, tenemos un último minuto, vamos al tiro, Alcalde. te lo siento, Pero alcalde. vamos, Vamos a hablar con usted. Está hablando la ministra del Interior, Cristia Siches. Hoy, a las 12 horas, seguirá su proceso de formalización. Así también informar que la Policía de Investigaciones continúa las distintas pericias e investigaciones para encontrar a todos los responsables. Sabemos que estos eventos no solo ocurren en el barrio Meis. El poder de fuego ha aumentado, la cantidad de homicidios en nuestros distintos barrios ha aumentado. Es por ello que después de este punto de prensa me dirigiré al Congreso para poder presentar nuestra agenda legislativa que pretende dotar de mejores herramientas a nuestras policías para detener a aquellas bandas organizadas, al crimen organizado, como también a disminuir el poder de fuego que está presente en nuestro país, como también ir en apoyo de las víctimas. Seguiremos trabajando en conjunto con la Policía de Investigaciones para ir a abordar tanto los barrios críticos que hoy día sufren la violencia, como también acompañar a las familias en procesos tan dolorosos como el actual. Dejo con ustedes al director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Bien, muy buenos días. Bueno, tal como decía la ministra, se ha logrado ubicar y detener, poner a disposición de la Fiscalía y por intermedio de ello al juzgado, a la persona que fue posicionada en el lugar de los hechos donde fue herida gravemente la víctima, que hoy día se encuentra en riesgo vital. Esta diligencia, desde el primer momento, se inició con personal especializado de la Brigada de Homicidios y unidades que pudieron colaborar para el éxito de esta gestión. Se ha dispuesto una fuerza de tarea que continúa con las diligencias para esperar las pericias que están pendientes aún sobre unos 2 primeros detenidos iniciales, a los cuales hay que descartar o confirmar su participación en las lesiones de las otras personas que también resultaron heridas. En el caso del detenido que se ha logrado la noche de ayer, se pudo establecer que se encontraba en la línea de fuego, utilizando un arma, disparándola, y con respecto a las declaraciones y entrevistas que se lograron en el sitio de suceso, se pudo posesionar en el lugar y establecer que sería el autor de los disparos que lesionaron a la víctima. Temas acá y queríamos preguntarle al alcalde Tamayo. Lo primero que quiero hacer es, de verdad, resaltar la labor de la Policía de Investigaciones. O sea, en un tiempo bastante rápido, ¿no es cierto?, logró por lo menos determinar el paradero de quién aparece, ¿no? Estamos de acuerdo que esto es parte de una investigación judicial, pero todas las pruebas indicarían que esta persona es la que disparó contra la periodista Francisca Sandoval. Ahora tenemos más declaraciones de la ministra del Interior sobre la actuación de la Fiscalía. Santiago, Iracy Hasler, insistió ayer en llamar precisamente a su ministerio a trabajar contra el crimen organizado, que responde a ese llamado.
Primero quiero reiterar lo que señalé en mi primera locución, agradecer el trabajo efectivo de nuestras policías de investigaciones a encontrar a los responsables que están en la línea de fuego que han lesionado gravemente a Francisca. Dicho eso, como Ministerio del Interior y en coordinación con el Ministerio Público y las policías, estamos esperando nuevas pericias y he instruido a los abogados de nuestro ministerio a solicitar las medidas cautelares más gravosas para poder detener no solamente a los responsables de las heridas de Francisca, sino que también a todas aquellas personas que hayan utilizado armas de fuego. Esperamos que las pericias tanto de los videos de investigación como también en torno a las pericias de pólvora permitan contar con nuevos antecedentes y efectivamente solicitar estas medidas cautelares. Así también en el trabajo, tanto con la alcaldesa Hessler como también con el alcalde de Estación Central, estamos programando para el día de mañana una acción en donde vayamos a reforzar las policías de la zona. Pero no nos quedamos solo ahí. He podido intercambiar con ella que tenemos el gran desafío de recuperar el barrio Meix, de enfrentar qué vamos a hacer con aquellas bandas organizadas, como también tener una estrategia para el comercio ambulante que está desplegado en distintos de estos territorios y esperamos que esos resultados se puedan ver en el mediano plazo para estos barrios. ¿Se puede recuperar el barrio Meix? Para el director de la PDI. Director, queríamos aprovechar de que usted está acá para preguntarle. La Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora que se va a encargar de investigar. Es que preguntaba, porque justamente recogiendo lo que dice la ministra del Interior, ¿se puede recuperar? Es que también le quiero dar la palabra al alcalde Tamayo, pero como usted me asentió, alcaldesa, ¿se puede recuperar el barrio Meix? Sí, se puede recuperar. Nosotros estamos recuperando de a poco nuestros barrios, tenemos muy pocos carabineros, desgraciadamente, en Providencia. Pero, por ejemplo, hay un barrio que ya, todo esto Luis Taller Ojeda lo volvimos a recuperar, lo habíamos recuperado hace 5 años, después del estallido social eso se volvió a poblar de vendedores ilegales, pero ahora está recuperado y lo que hicimos, bueno, llegamos muy temprano, tanto nuestros fiscalizadores, nuestra gente de seguridad y carabineros, llegan antes que lleguen los vendedores ambulantes, entonces les impiden instalarse, porque una vez que están instalados se genera mucha violencia si uno lo quiere sacar, entonces hay que evitar la violencia. Y segundo, pusimos una serie de mesitas y de sillas y se los hemos dado ahí puestos a nuestros pequeños emprendedores, que realmente son ellos mismos los que hacen las cosas, son pequeños, por ejemplo, artesanos, etcétera, y eso ha funcionado regio y los vecinos están felices. Se puede, cuesta mucho, hay que organizarlo muy bien, pero se puede. Alcalde Tamayo, ¿qué le parece la respuesta del gobierno? Las palabras del presidente me parecieron un poco felices, un poco oportunas. Yo creo que esto no es un conflicto entre personas con necesidades. Si uno observa a una persona disparando o con fuegos de artificio, eso es un delito, son delincuentes, si no se le puede bajar la gravedad. Hoy día las armas en civiles está desbordado. Y hay distintas razones que explican de dónde salen esas armas, pero efectivamente falta inteligencia, sobre todo en los barrios prioritarios. El gobierno anterior cambia la nomenclatura para priorizar recursos, insuficientes, escasos, pero la presencia del Estado en distintas poblaciones sigue siendo muy poca, y sobre todo, por ejemplo, ahora que el costo de la vida se ha disparado, las herramientas que tenemos nosotros siguen siendo las mismas. Claro. No es que aumenten los recursos para poder enfrentar de mejor forma, pero la gravedad yo creo que no la podemos disminuir. Estos son delincuentes y tienen que ser tratados como tal. Alcalde Tamayo. Mafioso. Claro. Oye, perdón, yo tengo que primero pedir disculpas. ¿Por qué? Porque yo te cambié el nombre. ¿A quién? Siempre le pasa. He dicho Franco como 5 veces. Le dicen Franco, Gianfranco, Francesco, Francisco, te dijeron ayer. No pasa nada. No le viene mal. Franco no le viene mal. Pero yo soy así. No, yo también, pero tú estás acostumbrado conmigo. Hay un punto, el gobierno tomó atenta nota que quizás había que hacerle una enmienda a las palabras del presidente, y por eso el punto de prensa no es una casualidad que acaba de hacer la ministra del Interior. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Y con quién lo hace? Claro. Cuando la ministra del Interior sale y hace esta locución pulcra, dialéctica pulcra,
pero acompañada del director general de la PDI. No es casualidad, esto no está con un comisario, con todo el respeto que le tengo a la PDI, no es con un funcionario intermedio, no, sino con la máxima autoridad de la PDI. Hay que leer esas cosas con un gobierno que se está instalando. Entonces ya dejó de instalarse, ahora debe entrar a funcionar. El presidente dijo que ya estaba instalado. Bien. Entonces, perdón, yo puedo decir una... perdón. No te quiero... cuento esto, alcaldesa, y diga todo lo que quiera. Mire, pero cuando la ministra del Interior hace esto es porque el gobierno entiende que tiene que mandar un mensaje a la ciudadanía respecto a la precisión de los incidentes ocurridos en MEX, y lo hace con el director general de PDI. Y el además con un dato, decir, mire, tenemos la persona y la ponemos a disposición de las autoridades. Pero dice dos cosas importantes. Dice nuestras policías, en el sentido en que ya el Ministerio del Interior comienza a darle una valoración al rol de la policía, y lo otro es esta conexión que ella hace con este punto de prensa. Quería destacarlo porque en este contexto de la respuesta que necesita la ciudadanía, alcaldesa, además, ella está en esa dirección, así que diga todo lo que quiera a partir de ahora. Pero solo quería agregar un punto. Se le había criticado precisamente a la ministra Isquia Siches que no se había empoderado en este cargo en materia de delincuencia. Perdón, alcalde Tamayo, usted quería decir algo. Yo estoy seguro que muchos vecinos de distintas poblaciones y comunidades nos encantaría ver esta misma celeridad, que la destacamos, la reconocemos, pero cuando asesinan las poblaciones... Es verdad. Y no existe esa celeridad. Con bastante frecuencia, más de la que esperamos. Y no, o sea, el año 2018, si no exagero, en Cerro Navia hubieron 20 homicidios, 20. Imagínese. Pero causas que nunca se sabe qué pasó. Entonces, usted dice la misma celeridad con que la Policía de Investigaciones determinó el paradero de quien aparece el presunto responsable de dispararle a la joven periodista. ¿Esa celeridad es la que usted dice? Por cierto, para desbaratar las bandas de narcotraficantes tenemos carteles instalados que las conocemos, sabemos cómo se llaman, dónde viven, pero la Fiscalía no es capaz de hacerse de sus propiedades, y finalmente ese espacio, una vez que logran ser detenidos, sigue siendo ocupado por otros narcotraficantes y nunca se termina. ¿Y por qué pasa eso? Porque acá podría decir la policía, perdón que interrumpa, pero podría uno decir, bueno, estaban las imágenes, fue fácil determinar, había varias grabaciones distintas, ¿no? Etcétera. Pero quizás en los casos donde de hecho, por las cámaras lo siguieron. Exactamente, pero quizás en los casos donde usted está describiendo, la impunidad campea porque es muy difícil determinar el paradero de quienes están detrás, ¿o no? No es tan difícil, ¿no es cierto, Mauro? A ver, diga, ¿por qué? Muy breve, es que acá no hay un esfuerzo real del Estado. Para dos comunas, Quinta Normal y Cerro Navia, hay 4 funcionarios de la PDI, 4, en el MT0, que es un grupo especializado en drogas. No dan más. El subsecretario anda con 7, que lo cuidan a él. Y en 2 comunas hay 4. Entonces, efectivamente, la capacidad del Estado, finalmente, yo lo he dicho muchas veces, el Estado ha sido cómplice de todo esto, porque no ha puesto los recursos, la inteligencia, la capacidad real para desbaratarlos, para quitarles sus viviendas, sus terrenos, sus recursos, para llegar al que crea empresas ficticias. Importa si el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio hace 2 años atrás dejó libres sí, pues, a 5 personas que estaban llenos de armas. 200, droga. Con la 200 droga. kilos. Entonces, y este tribunal, y yo lo he dicho muchas veces, prohibió que la prensa dijese los nombres, prohibió que grabara, que sacara fotos. Entonces, esto es bastante extraño, como el Estado no ha sido capaz, en su Estado, no el gobierno, no ningún gobierno, usted dice que hay el corrupción. Estado, el Estado no ha sido... Perdón, cuando hay droga, y perdón que lo diga yo, querido alcalde, nosotros nos llevamos muy bien, yo le tengo mucha estima y, bueno, sí, puede haber corrupción. No estoy diciendo que en este caso haya, pero cuando hay droga, cuando hay mafia, corrompen a Servicio de Impuesto Interno, corrompen a aduanas, corrompen a la justicia, corrompen a carabineros, a las policías, corrompen todo a políticos, corrompen todo lo que haya que corromper con tal de poder seguir ganando las toneladas de plata que ganan. ¿Te diría que eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy? No estoy diciendo que esté ocurriendo. No hemos escuchado resultados de investigaciones que nos den cuenta. No. Yo lo único que estoy diciendo es que cuando uno mira países donde la droga está muy fuerte, lo que sucede siempre es que generalmente el que estaba a cargo de la lucha contra la droga era el principal corrupto. Sí. Y eso era el jefe. Era el jefe de la mafia. Ya, pero usted no asegura que esté pasando, pero podría darse ese escenario. Pero hay que investigarlo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros prevenir que eso no ocurra o efectivamente darnos cuenta si es que estuviese ocurriendo? Mire, acá lo principal es que no hay que irse en contra de las personas que están ahí en MEX. Lo primero que hay que investigar es dónde tienen las bodegas de las cosas que venden.
No es muy difícil, ¿no? Es cosa de poner a 1, 2, 3 señores que vean quién es el que le entrega, para dónde se van, cuál es el camión, cuál es la patente, dónde va a buscar las cosas. Mire, con 5 días que usted los observe, ya sabe dónde tienen las hemos cosas. visto varios reportajes de Emilio Sutherland que lo han mostrado. ¿Perdón? Hemos visto varios reportajes nosotros que han mostrado toda esa cadena, Bueno, aquí en este mismo canal. Bueno, y el Claro. problema es que es ahí donde primero hay que atacar. Porque cuando uno va a atacar al último eslabón de la cadena, no tiene sentido. Ahí efectivamente hay gente que necesita. Los mafiosos están en otra parte. Entonces yo lo primero que quiero señalar... ¿Se refería el presidente a esa gente que necesita o no? ¿Cómo? ¿El presidente Gabriel Boric en su frase criticada se refería a la gente que necesita o no? Le pregunto. Lo que pasa es que la gente que necesita y que está vendiendo con el pañito no son los que disparan y no son los mafiosos. Les pido, Y entonces- sí, alcaldesa y alcalde, vamos a revisar también, porque hoy en Radio Cooperativa el presidente Gabriel Boric se volvió a referir a estos hechos, pasamos a revisar. Ya. Puedo decir que se tomó detenido a la persona que presuntamente realizó los disparos y por supuesto de que el Ministerio del Interior va a pedir las medidas más gravosas en términos de las medidas cautelares que corresponden. Pero los primeros detenidos no se adoptaron, digamos, medidas como pedir la prisión preventiva y quedaron con arresto domiciliario los dos. Están ambos con arresto domiciliario total. Y ahí la decisión de la justicia fue que esta medida gravosa era la que correspondía. Presidente, Yo creo eso fue solicitado por el fiscal y por el abogado del Ministerio del Interior. De hecho, la jueza se asombra cuando se lo piden. Escuché el relato del juicio. ¿Se equivocó el abogado del Ministerio del Interior? ¿Se equivocaron los fiscales? Yo creo que en esto lo importante es que hoy día se están realizando todas las diligencias. La presunta persona que disparó, que es de nacionalidad chilena, está hoy día detenida. Se está poniendo todo a disposición. Yo quiero decir de que el gobierno, desde el gobierno, la instrucción que yo he dado es que no vamos a permitir que haya ningún tipo de impunidad y acá todos tienen que estar muy atentos porque este tipo de cosas no pueden suceder. Ya, vamos entonces, ¿se equivocó, no se equivocaron? Porque lo decía el ex fiscal Pedro Ortustegui. Por raro que parezca, es que nosotros de verdad que te quedamos todos. Él decía que para una persona que está portando un arma, incluso si dispara, las penas son inferiores a 5 años y un día. Y como son inferiores a 5 años y un día, normalmente las penas, o sea, las medidas cautelares más gravosas pueden llegar a arresto domiciliario total. Cuesta entenderlo. Y dice que nadie, aunque sea condenado alcalde, dijo Pedro Ortustegui, antes que entraran ustedes, nadie cumple cadena, nadie cumple presidio en reclusión en un centro penitenciario, finalmente, si es que es declarado culpable. Pero distinto, para dejarlo súper claro, es el caso de quien fue detenido anoche por la PDI como el presunto autor de los disparos que le causaron estas heridas graves, ¿no es cierto? Estado grave, que está en riesgo vital a la periodista Francisca Sandoval. Pero, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Muy breve. Es que yo conozco muchos fiscales porque a mí me toca denunciar. O sea, vecinos se juntan conmigo, hacemos la denuncia, soy yo el que denuncia, no el vecino, para que no parezca nada. Muchas veces. Sí, claro. Entonces, presentamos los antecedentes de la fiscalía y sé el trabajo profesional y serio de muchos fiscales, pero hay otros con desesperanza autoaprendida. ¿Para qué voy a pedir algo más gravoso? ¿Para qué voy a hacer estas acciones si finalmente no va a terminar en nada? Entonces, con esa lógica, es que la impunidad campa. Finalmente se siente esa sensación de que ¿para qué voy a hacer esto y esto otro si finalmente la jueza o el juez los va a dejar en libertad o va a tener una pena menos gravosa? Entonces el error es, a mi juicio, un error terrible, porque quien pondera y quien debiese evaluar si corresponde o no esa medida no era el fiscal, era el juez. Era en este caso la jueza. Sí, pero en este caso en particular era lo que se había solicitado por la pena, no sé cómo se llama en términos legales, la pena final en el fondo, o la sanción a la que se ve. La condena, y esa era menos de 5 años, por lo tanto no se justificaba la pena. Acostumbran que si esa es la pena, esa es la medida cautelar. Pero es que el alcalde dice una cosa gravísima, Ángel, en el sentido de que haya fiscales con desesperanza para cumplir su rol. Eso no puede ser. Porque imagínense si el que tiene que velar porque la justicia llegue y se ejecute, imagínense lo que le queda al ciudadano común y corriente. Si ese desesperanza llega, ¿cómo la hacemos, alcalde? Si a mí me deja de verdad. Digo, bueno, no, porque quizás qué tipo de sanciones, ¿cómo hacemos
que todo el músculo del Estado, todo el músculo del Estado proteja al ciudadano. Si finalmente aquí nosotros estamos conversando de esto es porque queremos que al ciudadano no se le sobresalte en la medida de la seguridad. Por supuesto. Mira, esto se requiere efectivamente primero empoderar a la Fiscalía, a los equipos de investigación y ser exigente, y que la sociedad valore también lo que están haciendo, y también que se logre fiscalizar cuando se escuchan las palabras de la jueza, que son sorprendentes. Sí, pues. Entonces, por eso yo insisto, era ella quien tiene la facultad para estimar y valorar si lo que se requería por parte de la Fiscalía corresponde o no. No el fiscal a priori. Yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde Tamayo, porque uno no cuesta nada pedir algo un poquito pasado de lo que es normal, porque finalmente el que decide es la jueza. A mí me pareció que la jueza, creo que se llama Paulina Moya, estuvo impecable, y me llama la atención porque el gobierno no controla lo que hace obviamente el fiscal, ¿no es cierto? El fiscal podrá haber pedido, pero el gobierno tenía su propio abogado, claro, el del Ministerio del Interior, y él debió haber pedido prisión preventiva. Pero además yo quisiera hacer un llamadito a los diputados y a los senadores. Si esa es la pena máxima, claro, entonces hay que subirla, por favor. Claro, y lo otro que agregaba el abogado ex fiscal Pedro Ortustelli es que los extranjeros residentes en Chile no pueden usar armas, no tienen permiso para usar armas. Hay toda una situación ahí que también le agregaba como factor. Pero pasemos a revisar ese momento donde se produce, ¿no es cierto?, esta petición de la Fiscalía ante la jueza de garantía, y comentamos. Razón de los elementos inculpatorios, creemos que por ahora la necesidad de cautela, tanto en lo que dice en relación con el peligro de reiteración, así como la necesidad de mantenerlos vinculados a procedimientos, se satisface con la letra A del artículo 155. Esto es arresto domiciliario total. Solicitaríamos además, Susería, dadas las indagaciones que restan por hacer, dadas las pericias. ¿Sí, Susería? Dijo que va a pedir arresto domiciliario total. Así es. Ya. Arresto domiciliario total y solicitaríamos... Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva. No, estaba justificando su señoría los presupuestos materiales, porque evidentemente el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa. Ya. Alcaldesa, ¿qué le parece? En primer lugar, nadie controla que el arresto domiciliario total se cumpla. Claro, eso estamos de acuerdo. Ni el arresto domiciliario nocturno, nadie controla nada. ¿Cuántas veces hemos visto, pues? ¿Cuántas veces nosotros hemos detenido a personas que ya estaban con una, con dos y con tres cautelares y no estaba cumpliendo ninguna de las tres, ¿no? En este caso es una persona que disparó y que tiene al borde de la muerte a una joven periodista. Por lo tanto, a mí me parece que pedir una cautelar que nadie controla y donde esta persona se puede huir a cualquier lado, de verdad no es suficiente. Ahora, si la ley está mala, hay que corregir la ley. Pero aún así, los jueces en Chile, en general, tienen bastante autonomía. Y muchas veces ellos juzgan de acuerdo a lo que ellos, incluso a veces en contra de lo que dice la ley, porque la interpretan de otra manera. Pero le cuento algo que el fiscal Gajardo lo explicaba anoche en nuestro noticiero central, y es que si la Fiscalía no pide la medida cautelar, no puede la jueza decir, no, le vamos a dar prisión preventiva. Ella no puede. Solo dejarlo claro, para que no haya ninguna duda, la persona que fue detenida anoche va a ser formalizado, supongo, en estas horas, ¿no es cierto?, en este minuto. Sí, esta mañana. Está haciendo, todavía No sé, va a ser, pero evidentemente que en un caso como este, la medida cautelar, vamos a ver, pero sería un escándalo de proporciones. Ahora, ojo, que la jueza dijo lo mismo que el abogado de Jardo, que ella no podía poner la prisión preventiva porque nadie se la había pedido. A mí lo que me llama la atención de eso también es qué pasa si, por ejemplo, porque hay quienes acusan de que esto finalmente muchas veces se tiñe de populismo penal, de que queremos las más altas penas, pero eso realmente no soluciona el problema. Otros que dicen, claro, que las cárceles están llenas, o que de hecho se ocupan las cautelares para castigar porque al final no hay condena. ¿Cómo despejamos todo eso? Porque efectivamente para algunos casos sí se acusa eso, que los fiscales, como saben que no van a poder llegar hasta el final,
con las cautelares, prisión preventiva, y uno piensa en los jueces, que son las personas que al final también dicen, bueno, vale la pena quitarle la libertad a una persona, porque eso hacen finalmente, ¿no? Frente a un hecho como este, ese es el poder que ellos tienen que siempre sopesar y que uno como ciudadano no entiende porque dice, no, yo espero que esta persona sea castigada. Pero el juez, claro, tiene que quitarle la libertad a la persona. ¿Cómo se busca el equilibrio en eso? Es bien difícil. Perdón, primero. Es que, un segundo, es que recién conversábamos que disparar al aire, tener una arma en la mano, poner o casi asesinar a una periodista, puedes tener hasta 5 años solo por disparar. Sí. Y uno dice, es que la ley de armas entonces ya está desfasada. 14 años se discutió, 14 años en esto, en lo que tenemos hoy día. Entonces, cuando uno dice, tenemos que hacer nuevos cambios legislativos, con los tiempos que tiene el legislador para tramitar cualquier cosa, es imposible. Hoy día se requieren acciones inmediatas. ¿Cómo no le va a hacer sentido común a cualquier congresista, cualquier diputado o senador, sacar rápidamente sanciones que sean mayores? Porque nadie puede andar en la calle disparando a nadie. Bueno, frente a lo que usted dice, por nada. Perdona que lo interrumpa, pero frente a lo que usted dice, el ministro Jackson dijo que el tema del control de armas fue una cosa que heredaron. E inmediatamente a través de redes sociales, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y el ex ministro de las Express, o sea, el antecesor de Jackson, Juan José Osa, dijo, no, perdón, ustedes cuando eran parlamentarios en el 2017 y la ley la propuso la presidenta Bachelet, ustedes fueron los únicos que votaron en contra. Entonces, claro, ahí de nuevo, tiempo legislativo, me dice usted, es cierto, pero también prioridades, ¿no? ¿O cómo vota cada uno? Es que yo insisto, hoy día se requieren grandes acuerdos, porque los temas de seguridad son la principal preocupación de los vecinos de Providencia, también de Cerro Navia y de cualquier comuna del país. Entonces, se tiene que tratar como un gran acuerdo nacional y basta ya de la cosa chica, de la pelea que finalmente no permite ser severos, ser preventivos, por cierto, ejercer ocupaciones situacionales, pero sobre todo dejar de mantener en el abandono a comunidades importantes de este país por la ausencia del Estado, porque ha decidido no ingresar. Eso ya basta. Yo creo que si nos juntáramos todos los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos, nos pondríamos de acuerdo bastante pronto, bastante fácil. Mucho más fácil que en la Cámara de Diputados, donde muchas veces hay más como ideología. Nosotros en cambio lo estamos viviendo y estamos junto con la señora Juanita, ¿no es cierto?, a la que le mataron la guagua porque había una bala loca, que no es una bala loca porque alguien la disparó, ¿no es cierto? Entonces, no es una bala que salió por ahí. De la nada. No, alguien la disparó, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, yo siento, digamos, que en esto los parlamentarios y el gobierno escuchan muy poco a los municipios. Nosotros con Mauro estamos en partidos bien distintos. Yo ni siquiera opuesto, por no decir otra cosa. Yo ni siquiera sé en cuál está, me da lo mismo. Me he mantenido independiente, porque no me ha convencido ninguno todavía. Pero independiente. Bueno, el tema es pero que... de izquierda sí, por supuesto. Bueno, sí, pues, eso lo sabía. Usted fue del Partido Comunista, ¿no es cierto? En la universidad sí fui de la Juventud Comunista. Ya, pero ahora está independiente, pero llegó como parte del Partido Comunista a la alcaldía, ¿o no? No. Independiente. Usted firma ante notario, fue el notario y la notaria, que son los notarios que nos acompañaron esa vez, y nos presentamos. ¿Pero trabajó para la campaña de Gabriel Boric? Por supuesto, sí. Por supuesto que sí. No, ahí uno entiende. Yo no. ¿A qué lado fue? Usted no. No, usted fue, de hecho, vocera del rival, del adversario. Sí. Pero miren, de verdad, los alcaldes y alcaldesas trabajamos súper bien juntos. Y de distintos partidos, y de partidos a veces bien que están en las antípodas, ¿no? Y porque realmente nosotros no estamos en la cosa ideológica, sino cómo vamos resolviendo. Y yo creo que lo que está diciendo Mauro hace rato tiene bastante razón. Nosotros ahora nos estamos preocupando porque esto salió en las noticias, porque es en Makes, ahí en la Alameda, etcétera. Pero esto viene ocurriendo en muchas poblaciones desde hace 20 años. Y la verdad es que nos hemos hecho los ciegos, los sordos, y hemos mirado para arriba y para el lado, y no hemos enfrentado, y en muchas poblaciones es cosa de ir a mirar, y como uno ve cómo están todos enrejados, uno ve el miedo de la gente. Mucha gente, por ejemplo, que quisiera trabajar hasta tarde no se atreve porque tiene miedo de volver después en la noche a su casa. Gente que podría estar estudiando de noche no se atreve tampoco. Aquí en las poblaciones se viene viviendo algo hace 20 años y nos hemos hecho los lesos en Chile. Y hoy día ya está demasiado avanzado. Sí, alcaldes, a propósito del punto que tocaba Francesco, fue Juan José Osa quien ocupó el cargo, ¿no?, de Sexpress en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y también lo hizo el subsecretario del Interior,
Gali. Dijo Juan José Osa a través de su cuenta de Twitter: desde que salí del gobierno no he usado redes, me gusta colaborar más que pelear. Pero ministro Giorgio Jackson, usted votó en contra de la idea de legislar control de armas y seguimos esperando renuevar en urgencia proyecto contra narcotráfico, a punto de ir a ley. Cuando usted habla, alcaldesa, y le pregunto también a usted, alcalde Tamayo, cuando usted habla de que finalmente se quedan en ideologías políticas, ¿podría hacer algo? Porque hoy día el ministro Giorgio Jackson es ministro de Estado, y así sus pares, y lo es el presidente de la República, quien también fue parlamentario. Hoy día necesitan ponerse más rápido con estas urgencias y con leyes finalmente que vayan en pro del beneficio y de la seguridad de las personas. Se lo pregunto directamente, porque parece que, claro, todos dicen que con guitarra, o otra cosa es con guitarra, pero hoy día que son gobiernos, ¿qué tienen que hacer? Parto con usted, alcalde Tamayo. Yo soy un tipo de izquierda y créanme que algo he leído, no todo de la ideología de izquierda, pero en ninguna parte señala que se deben proteger a los delincuentes, se deben proteger a los tipos que andan traficando drogas, con armas, arriesgando, o en el sicariato. O sea, créanme que en ninguna parte. Entonces, yo no diría que hay algún sector ideológico en una defensa corporativa hacia el narco o hacia la mafia. Eso es descartarlo. Pero lo que sí es que cuando se entra en la discusión del detalle, sí, claro, empiezan a haber elementos de los seguimientos, de la libertad individual, de que entrampa la discusión, entrampa y siguen años y años. Entonces, yo lo que pediría es que, de verdad, lo mencioné al inicio, este gran acuerdo nacional por la seguridad pública que permita por fin tener un ministerio, y no esperar la convención, porque como que todo se espera que la convención va a resolver todo. Hoy día tener un ministerio de seguridad pública que vea solo eso, tener una central de inteligencia real que logre desbaratar preventivamente las bandas y no solamente estar reaccionando, pillando al tipo que anda con papelillo. Entonces, de verdad, hoy día se requiere un cambio de lógica, sobre todo para dejar que carabineros, que son tan pocos, estén controlando el tránsito. O sea, eso me parece inaceptable todavía con la escasez. O llevando órdenes judiciales. Funcionan los carabineros hoy día de carteros, con todo el cariño de los carteros. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros, funcionarios municipales? Entonces, hacer un cambio, dar mayores facultades, porque de verdad, si no logramos este acuerdo, esto va a ir empeorando. Sí, alcaldesa. Compañero. Ahí un acuerdo entre los dos. Bravo, compañero. O camarada, como usted quiera. No sé, pues. Claramente. Oiga, alcaldesa, nosotros estuvimos conversando, creo que antes que asumiera el gobierno, con usted acá, y bueno, a ver, el gobierno asumió en un clima súper complejo, o sea, la violencia como concepto instalado, ¿no?, en distintos aspectos, tanto en lo delictual como en lo que pasa en la macrozona sur, lo que está pasando con los jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, que se manifiestan en los liceos emblemáticos, lo que está pasando en el norte y el tema del costo de la vida. Primero, ¿cómo evalúa usted lo que hasta ahora, en 50 días, un poco más, ha hecho el gobierno? ¿Y cómo lo habría hecho si hubiese ganado José Antonio Kast? ¿Cómo se imagina usted que esos mismos problemas los hubiese enfrentado a quien usted apoyó? Mire, lo primero es que uno tiene que entender que no puede dar la guerra en todos los frentes al mismo tiempo. Uno tiene que escoger una, dos o tres batallas y esa darla a fin. Porque ahí a ustedes le toman la mano, le toman el pulso de si efectivamente va a actuar en forma firme o no. Yo siempre he señalado, por ejemplo, que en el caso de una población que ya está tomada por la droga, uno lo hace como un alcalde, que siempre se me olvida el nombre también, porque yo de verdad siempre se me olvidan todos los nombres, pero uno que estuvo en Medellín. Entonces lo que uno hace es que ya sabe quiénes son los narcotraficantes y por lo tanto, de repente, en 1, 2 o 3 días, entra con fuerza a esa población, detiene a todos los que a todos los que están narcotraficando, trata de incautar todas las armas, pero inmediatamente empieza también a un diálogo con el alcalde, con la sociedad civil, para ver si es que hay que mejorar una escuela, para ver si es que hay que hacer un lugar donde la gente pueda aprender, donde se pueda juntar, un parque, a ver si es que hay algún bloque que de verdad está en pésimas condiciones y entonces usted le busca una solución habitacional. En el fondo, usted entra con el garrote, pero también con la zanahoria. Porque lo que usted tiene que hacer es empoderar a la gente buena, que vive ahí. ¿Y cómo entró el gobierno? ¿Perdón? ¿Cómo entró el gobierno? ¿Con garrote o con zanahoria? Con ninguno de los dos.
Yo no he Todavía. visto. Sí, yo todavía. ¿Le da algún margen de posibilidades de revertir? Naturalmente, yo deseo además que lo puedan hacer y que lo puedan hacer bien, porque Chile está en una situación súper complicada y por lo tanto esto no es momento de pequeñeces ni de que ojalá le vaya mal, porque no. Chile está viviendo un momento muy difícil, no hay tiempo, no hay espacio para pequeñeces ni para mezquindades. Estamos tratando de salvar nuestro país. O sea, si le va mal a este gobierno, ahora sí que le va mal a todo el país, digamos, por las condiciones actuales del país, ¿o no? Mire usted cómo yo lo veo en Providencia. En Providencia nosotros en este minuto estamos con niveles, o sea, números de delitos más o menos parecidos al 2019. Obviamente que el 20 y el 21 bajó mucho porque estábamos todos encerrados, ¿no es cierto? Pero los delitos son cada vez más violentos. Y antes era porque te quitaban el celular, hoy día te pueden matar. Entonces la verdad es que esto está afectando a todo Chile. Y uno ve en el norte cómo mataron a un chofer de un camión, y uno ve en el sur cómo ya no es solamente quema de camiones, sino también le disparan a los trabajadores. Uno ve cómo aquí sale gente a disparar. Entonces lo que yo quiero señalar es que la situación de violencia, el grado de violencia de la delincuencia ha aumentado de una manera muy Pero usted alarmante. escuchaba recién a la ministra del Interior. ¿Le da confianza? Mire, yo no le quiero decir si a mí me da confianza o no, porque esa es una cosa muy personal. Yo deseo que le vaya bien. Eso es lo que tengo que decir. No Franco. Francesco. Francesco, sí. Pero si le pasa lo mismo, la entiendo tanto, Dios mío. Está bien, pero no. Oigan, ¿saben cómo me costaba cuando tenía 45 alumnos? No, el primero yo medio. no la aprendía nunca. Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque a mí me cargan las preguntas como que los llevan a los políticos a la polémica misma. Pero se ha equivocado bastante, o al menos esa es la crítica generalizada, incluso en su propio sector. Sí, se ha equivocado de que no más mucho. Errores, no más situaciones complejas. ¿Qué pasa con el equipo comunicacional donde están los asesores? Lo hemos escuchado harto. Sí, se ha equivocado muchísimo. Dios quiera que cambie. Pero si me gusta la ministra es que asiche, si algo uno no le puede reclamar, o sea, sin duda que han habido errores, por cierto, pero lo que no le puede reclamar es que ha tenido dos posiciones en torno a las policías. O sea, el Día del Joven Combatiente, que fue también criticado del sector de su propio más sector. izquierda, Claro. salió respaldando el accionar de Carabineros. Hoy día que está con el general director, o el director general de la PDI, es otra señal de respaldo institucional, porque o sea, para combatir el delito se necesitan pero ¿cómo personas, ¿cómo vas a gente. hacer tú la autoridad civil de las policías si no los respaldas? Sí, ¿Cómo claro. les vas a pedir que ejecuten un plan si no los respaldas? Y ese es el gran complejo que algunos dicen que tiene la izquierda. No, pero espérenme, pues que acuérdese, pero porque hay un antecedente. Porque para poner todo en su contexto, alcalde, cuando pasó el respaldo del Día del Joven Combatiente, días antes habían habido manifestaciones y había usado su arma de servicio un carabinero que estaba controlando el tránsito, no era parte ni del GOPE ni de las fuerzas especiales ni nada. Y fue parte del gabinete quien criticó, y también la izquierda criticó el actuar. De hecho, Daniel Jadwe sigue hablando a través de Twitter todos los días en contra de la Pero de no fue la ministra del Interior, ¿te acuerdas? No, pues no fue la ministra de la Mujer. Y otro más. No me acuerdo O si fue de la parlamentario. Mujer. Sí, pero Pero volviendo a lo que voy. a la ministra del Interior. Volviendo a la ministra del Interior. La ministra del Interior tenía que dar el golpe de timón, porque si no quedaba como ahí, como en el limbo, o sea, como que estuvo medio obligado, ¿no? Pero insisto, uno puede criticar distintos puntos, por cierto, de la acción. Pero no ha habido dobleces en la defensa del accionar de seguridad. Y eso es importante, por lo menos. O sea, concedamos eso. Y claramente hoy día se requiere empoderar a las fuerzas de seguridad en este combate frontal contra el delito. ¿No hay un complejo en general en la centroizquierda o en la izquierda del respaldo a Carabineros? Siempre, sin duda. Imagínate, en Cerro Navia creamos la policía municipal, que fue un escándalo, porque como policía, porque la Constitución dice que solo las policías no sé qué. Es más, hoy día sigue ocurriendo que se permite que personas armadas estén en los camiones de valores, estén en el metro, pero no protegiendo a los vecinos. Entonces, hoy día el dinero vale más que una vida. Claro. Entonces, hay una discusión de fondo que tenemos que dar, y nosotros no hemos atrevido a darla porque consideramos que la seguridad no puede ser prioridad de un sector político, sino que tiene que ser un ejercicio ciudadano transversal en defensa de los más humildes, que hoy día todo el mundo está muerto de susto porque te pueden quitar el auto, porque te pueden... A un vecino en Puente Alto, un cabrón joven, su bebé todavía no nace, le pegaron un balazo y lo matan. Un vecino nuestro, con toda la vida por delante. Entonces, estaba trabajando,
estaba repartiendo mercaderías. Entonces, eso ocurre en el Chile Red. Sí. Bueno, yo solamente necesito agregar algo ahí. Sí. Cuando... a ver, yo tengo la impresión que si no hubiese actuado Carabinero, podría haber pasado cualquier cosa el 19, 20, 21 de octubre del 2019. Pero obviamente que no tenían los elementos necesarios, no estaban entrenados para eso porque nunca pensaron que iba a ocurrir eso. Y la funa que hubo contra Carabineros, liderado por personas como las que están hoy día en el gobierno, fue feroz. De hecho, nosotros, por ejemplo, hoy día, la jefa de operaciones de nuestro equipo de fiscalización era una mayor de Carabineros que estaba a cargo de una comisaría en una zona sur poniente de la capital. Se cansó tanto de que la hirieran, tuvo heridas en la espalda, heridas en las piernas, pero además que le gritaran a cada rato, y perdón que tenga que decirlo, paca, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que viene después. Y a sus hijos, que les hicieran funa a sus hijos en el colegio, que ella y muchos más renunciaron a Carabineros porque ya no podían seguir viviendo ese infierno. Y eso fue liderado por las personas que hoy día están en el gobierno. Entonces, claro, hoy día yo me alegro, y en eso tiene razón Mauro Tamayo, que efectivamente hoy día cambiaron, pero el daño que hicieron, porque pasa además que los carabineros que siguen en la institución hoy día ya no se atreven a actuar como actuaban antes, porque por cualquier cosa los dan de baja, por cualquier cosa los acusan, por cualquier cosa se tienen que ir a los tribunales, ¿no es cierto?, acusados de violación de derechos humanos. Recuerdo, por ejemplo, ¿no es cierto?, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que con gran escándalo fue a decir que había un centro de tortura de Carabineros en la estación Baquedano. Era mentira, pero todo eso va contribuyendo a una funa permanente. Recordemos que en el último año y en el penúltimo año creo que también, la cantidad de personas que postuló a la escuela de Carabineros es lo más bajo de la historia. Fue bajísima. Sí. Entonces, la verdad es que yo me alegro que hoy día lo estén apoyando, pero previamente los destruyeron. Y si alguna vez ellos no están de nuevo en el gobierno y hay otro gobierno, los van a volver a destruir. Sí. Solo para hacer un punto, sin duda que tenemos que respaldar y proteger a las instituciones de seguridad. Yo estuve el día del Carabinero a las 7:45 de la mañana con los carabineros de la 45 comisaría. O sea, voy a todos los stops, o sea, para que hacer el contexto. Pero no es aceptable en nuestro país ni en ningún otro las graves violaciones de derechos humanos que existieron, si existieron reales. Entonces necesitamos una policía profesional. Y estamos sacando a la calle a Carabineros con un año de formación. Eso es lo que hicimos como país. Entonces, hagámonos cargo también de los errores que hemos cometido. Entonces, ¿había que sacar Carabineros? Sí. ¿Y qué hicimos? Acortamos. En vez de 2 años, 1. A la calle, muchachos. Y le pasamos un arma y le decimos contenga el delito. Claro. ¿Con qué herramienta? No, entonces, quería agregar solamente lo que pasa es que efectivamente, como decía la alcaldesa, ¿no? Es tan fuerte lo que provocó el estallido, fue tan desbordante para todo lo que fuera la seguridad, digamos, de la seguridad pública, que evidentemente la policía no dio abasto. Empezaron a salir muchos carabineros que no tenían ninguna experiencia. Y efectivamente, como usted dice, alcalde, porque hay que decirlo, y lo reafirman los organismos internacionales de derechos humanos, efectivamente se violaron los derechos humanos. Ahora bien, esa que es una parte, digamos, compleja de nuestra historia, no puede ser mantenida en el tiempo de manera, decir, como que uno le pone una lápida a una institución que si no funciona bien, no va a lograr controlar el orden público. Y por lo tanto nunca más hizo la pega, ¿no? Y nunca más. No sé, lo que hay que hacer separar a aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de Fabiola Campillay, que quedó ciega, o el caso de Gustavo Gatica, pero que naturalmente hay que reforzar la policía, porque en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, alcaldesa. O sea, necesitamos ¿sí o no? Sin carabineros sólidos y respaldados y con una institucionalidad que funcione bien y con ética y con respeto a los derechos humanos, no vamos a lograr salir de que tenga los elementos. Miren los dos elementos. Que tenga los elementos, y no tenía ningún elemento para enfrentarse a lo que se tuvo que enfrentar. No tenía ningún elemento, no tenía ningún entrenamiento para enfrentar eso. Fue algo totalmente distinto. Porque mira el valor que le asigna la sociedad a la seguridad. Si tú revisas cualquier encuesta hoy, los dos temas más relevantes hoy son seguridad por una parte y el tema económico y costo de la vida. Claro. Son los dos temas relevantes. Pero un Estado
sin músculo policial es caos. Es un Yo Estado estoy fallido. No, claro, Estado estoy totalmente fallido, de acuerdo. por supuesto. El aprendizaje que tuvo que Chile con lo último que ha ocurrido en el último tiempo ha sido impresionante. Pero la clase política, todos y todos los actores de la sociedad, tenemos que entender que aquí hay pasos agigantados que hay que adelantar. Por ejemplo, ante una creciente penetración del crimen organizado, de la violencia, tal, el Estado tiene que fortalecer los músculos para enfrentar, independientemente de quien administra el Estado. Hablo de los gobiernos de situación ideológica. Así que 2 materias hoy importantes son el tema de la seguridad, que es un valor importante para la sociedad, y el costo de la vida. Claro. Y eso se le consume la popularidad a cualquier gobierno si no lo atiende adecuadamente.